Llegan los cuartos de final de la Copa Oro y aquí te traemos nuestros pronósticos de estos emocionantes partidos y quienes vemos avanzando a las semifinales. Bienvenidos a Lecturas del Balón, en esta ocasión analizando lo que veremos este día sábado en esos cuartos de finales por la Copa Oro. Una Copa Oro que hay que decirlo, creo que dentro de todo ha sido un gran torneo. Si balanceamos lo que ha sido lo que es la fase de grupos, aunque creo que finalizada la Copa Oro se puede decir más o menos que tal cual hemos visto el torneo. Pero por ahora la verdad hemos visto bastantes cosas a mejorar y bastantes cosas buenas que ha tenido este torneo. Pero sin duda vamos a iniciar con lo que es el análisis, iniciando con lo que es el primer partido que abre los cuartos de final. Recordar que las sedes, Glendale, Arizona y Minneapolis. Iniciando con los partidos del día sábado, tenemos ese partido entre Panamá y Honduras, sin duda una de las rivalidades más interesantes que tiene Centroamérica en estos momentos. Dentro de lo que cabe, creo que siempre hay un algo extra cuando juegan estas dos selecciones, pero dentro de lo que cabe, si vemos el presente, ha cambiado mucho a lo que hemos visto a lo largo de la historia. Sin duda, Panamá para muchos amplio favorito, para otros se puede decir que en estas situaciones se puede decir que sí es favorito, pero no con tanta diferencia. Si me preguntan a mí, yo la verdad sí va a Panamá favorito, pero yo creo que dentro de lo que cabe hay dos aspectos que creo que tenemos que tener en cuenta quizás de la selección hondureña. Reinaldo Rueda me ha demostrado a mí que es cierto, un técnico la verdad bastante intermitente, pero que en los momentos contra selecciones de peso o grandes sí los puede llegar a fastidiar. Hay que recordar que Reinaldo Rueda, si vemos en las últimas CONCACAF Nations League, ha logrado ganarla a México. Es cierto que en los partidos de vuelta no ha definido, pero sí le ha llegado a ganar a México en suelo hondureño. Va a ser un caso distinto totalmente contra Panamá. Creo que Panamá, si me preguntan, ha sido de las selecciones más balanceadas en lo que ha sido esta Copa Oro, lo que es ataque, defensa y el propio mediocampo. Jugadores tan importantes como lo han sido Fidel Escobar, Michael Murillo en defensa y en ataque, el propio Jorge Gutiérrez tanto en defensa como en ataque, Cristian Martínez, que ha tenido una Copa la verdad bastante importante, y obviamente de señalar lo del goleador del torneo Ismael Díaz, y aparte también Tomás Rodríguez, que ha metido gol en todos los partidos de la fase de grupos. Si vemos por el otro lado una Honduras que quizás con ese cachetazo, necesitaba este cachetazo de esos 6 goles que le propinó Canadá en el primer partido. Creo que después quizás mucha gente que, hey, pero que Honduras no jugó contra tantos rivales de peso, se puede decir. Jugó contra una Salvador que decepcionó y contra una Curazao que es cierto, comenzó muy bien el torneo, pero que poco a poco, digamos que se fue desinflando. Pero al mismo tiempo, Reinaldo Rueda tiene el mérito de haber recompuesto después de ese 6-0. Que sí, lo que dentro de lo que han sido los recambios de lo que hizo el entrenador colombiano, sin duda la inclusión de Julián Martínez para mí ha sido un acierto. La propia entrada de Edwin Rodríguez, también obviamente tomar en foco y volver importante a los jugadores como David Flores y Kervin Arriaga, que mientras estos dos estén enchufados va a ser muy difícil que no le dejen margen de juego a Panamá, porque estos dos, uno en el caso de David Flores es un jugador es un jugador que tiene pierna dura, y un Kervin Arriaga que sin duda de los jugadores más interesantes que tiene el fútbol catracho, el jugador del Zaragoza, España. Y si vemos en lo que es ataque, obviamente Panamá sí tiene una leve ventaja, pero hay que decir en lo que a mí me consta, he visto quizás a un Rommel Kioto que se ha metido más en los partidos, un Luis Palma que ahora de revulsivo, veremos si con Panamá es titular. Yo dudo mucho, creo que va a seguir siendo suplente en estos partidos, o en este partido en este caso. Y dentro de lo que cabe en el pronóstico, yo voy avanzando a Panamá, pero va a ser un partido la verdad, bastante complicado. Me sorprendería mucho que Panamá golea a Honduras. Si en caso tal se da, va a ser un golpe muy duro para el H, y sin duda, obviamente un envío anímico a una Panamá que sin duda está para cosas importantes y ya lo he demostrado anteriormente. Y en nuestro pase, en esto es lo que es estos cuartos de final, le damos el pase a Panamá. En los segundos cuartos de finales tenemos ese México versus Arabia Saudita, un México que de la mano del Vasco Aguirre se puede decir que no ha tenido un torneo, ha sido un torneo la verdad bastante regular para México, no sin sobresaltos. Si vemos a México, México quizás se espera que es su mejor versión
en lo que sería ya esta fase, porque hay que recordar que creo que se le va a comenzar a exigir a México en esta fase. Y si vemos a una Arabia Saudita que es cierto, con un plantel alternativo le ha dado para llegar a esta fase y a su vez quizás creo que Arabia Saudita no hemos visto el máximo potencial ni lo llegaremos a ver, dado que no tiene los jugadores, no tiene tantos jugadores importantes, se le hace falta jugadores como el propio Mohamed Cano, el propio Salem Al-Dusari. Creo que hace falta esos jugadores que quizás en lo que es el área de mediocampo y de ataque le pudieran haber dado otro ingrediente a lo que es el conjunto saudí. Y es cierto que dentro de lo que cabe, si vemos a jugadores que han tenido una buena copa, el caso de Alman Al-Rami o el propio Firas Al-Barikán, han sido quizás lo mejor del conjunto saudí. Y dentro de lo que cabe, hay jugadores que, como en el caso de Faisal Al-Gadami y el propio Al-Zahafi, que son los jugadores que juegan en suelo europeo, creo que estos dos jugadores no sé si aparezcan contra México, y deberían, porque dentro de lo que cabe son los jugadores que juegan en el suelo europeo y son jugadores que en parte deben como inyectar se puede decir, lo que tiene el roce del fútbol europeo, que en el caso de México hay varios jugadores que lo tienen. Si vemos el caso de México, creo que también hay un detalle que quizás para el Vasco Aguirre, quizás encontrar quizás la mejor versión de jugadores que dentro de lo que ha sido la Copa no lo he visto a tono, como es el caso de Orbelín Pineda, el caso de Santiago Jiménez, quizás por ahí ver cuáles son los complementos que puede tener en el medio campo. Se dice que Luis Chávez no jugará en este próximo partido, así que quizás para el Vasco es encontrar eso. Para mí va a ser un partido, la verdad, espero yo que sea un partido, la verdad, bastante interesante. Creo que no sabríamos cómo Arabia Saudita va a tomarse este partido, si va a ir un poco a la defensiva, porque hay que decirlo, en todos los partidos de Arabia Saudita le ha dado margen a su rival. O sea, en todos los partidos de su grupo, contra Haití, le dio margen a Haití para que jugara y tocara pelota y llegara a atacarle. Contra Trinidad y Tobago fue lo mismo. Y contra Estados Unidos también fue lo mismo. No sabríamos qué versión nos vamos a encontrar del conjunto saudí. Si es un conjunto saudí que vaya un poco más a la defensiva y a que es aprovechar contragolpes, o simplemente va a buscar el control del partido. Que es cierto, si no lo ha hecho en todo lo que ha sido esta copa, quizás un poco, se puede decir que es un poco, se puede decir que quizás no veamos esa versión, quizás veamos lo que vemos, la tónica, que ha sido lo del conjunto de Herbert Bernard. Y en el caso de México, obviamente México va a ir a por el partido, creo que está obligado como campeón a ir por el partido. Y es por eso que le damos el pase a México en estos cuartos de final. En lo que es el día domingo, lo que es Minneapolis, tenemos los dos partidos que sería ese Canadá versus Guatemala y ese Estados Unidos versus Costa Rica. Iniciando con ese Canadá versus Guatemala, una de las selecciones que obviamente se ha hecho también de lo que es el mote de favorito ha sido Canadá. Y creo que Canadá también, desde lo que cabe, sí es cierto que a Canadá le faltan ciertos jugadores, pero creo que la parte joven o los jugadores que no son muy usuales para el conjunto canadiense se han alzado en esta copa y han tenido un gran rendimiento. El caso de Nico Segur, Nathan Saliba, Promise David, que son jugadores, en el caso de Nico y Nathan, muy jóvenes. Ya en el caso de Promise, quizás Promise sí es un poco más, se puede decir que es un poco más maduro, pero igual es un jugador con poca experiencia en lo que es el territorio internacional. Recientemente él estuvo jugando en el fútbol de Estonia y luego pasó al fútbol belga con el San Gilloise, donde ha tenido una temporada magnífica. Y si vemos, Jesse Marsh ha encontrado esas variantes importantes de lo que es este conjunto. Si hay que decirlo que a este equipo le faltan Stephen Eustaquio, Alfonso Davis, pero prácticamente podemos decir que no se ha notado. E inclusive los propios jugadores que aún juegan en MLS han dado una gran copa. Y en el caso de Guatemala, creo que Guatemala ya lo habíamos dicho. Creo que el Flaco Tena conoce muy bien a su equipo. Conoce muy bien a su selección y creo que eso es uno de los factores más importantes que creo que tiene Guatemala para ofrecer o para pelearle a Canadá en estos cuartos de final. Creo que también los chicos, que lo habíamos dicho, los chicos tienen que alzar la voz y lo han hecho. Rudy Muñoz ha tenido una buena copa. Olger Escobar como revulsivo también ha tenido una buena copa. Quizás creo que a Kimi Ordóñez le ha faltado un poco más. Quizás en el caso de él, sí yo esperaba algo más.
como revulsivo. Y en el caso de, si hablamos del partido, Guatemala tiene una baja sumamente importante en Nicolás Hagen. Pero dentro de lo que cabe, creo que una Guatemala que en defensa es un conjunto que defiende muy bien. Y veremos si José Pinto y Nicolás Samayoa pueden contener la velocidad y este ataque tan interesante que tiene el conjunto de Canadá. Porque así como mencionamos a Promise David, está también Alobaselli, está Jonathan David, está Tajon Buchanan, está Jacob Schofferberg. Hay variantes de sobra para la selección canadiense, excepto que quizás en Canadá, no lo habíamos dicho, pero Ali Ahmed, que él es una pieza importante en el mediocampo canadiense, él no jugará el partido, él no está, él es una de las bajas para este partido. Se ha notado en la Copa que ha faltado el jugador del Montreal Impact. Prácticamente lo que es la generación del juego, el conjunto de la hoja de Maple, la ha tenido que tener el jugador Mathieu Chonier, el jugador del Grasshopper de Suiza. Digo que puede ser que por ahí vaya el partido. Si contienen a este futbolista, la selección guatemalteca, y también Guatemala tiene que aprovechar lo que le ha venido muy bien a Guatemala en lo que ha sido esta copa, el roce, el que sea un equipo que no le dé margen al rival para atacarle. Y si Guatemala consigue eso, puede ser que plantee un gran partido a Canadá. Y entre lo que es el pronóstico, quizás uno de los partidos más difíciles de analizar, pero yo lo que pasa a Canadá. Creo que lo que cabe por la diferencia en plantilla, creo que Canadá está obligado a pasar. Y creo que Guatemala le va a presentar un gran desafío a esta Canadá. Creo que Guatemala no lo va a poner fácil y le damos el pase a Canadá. Y en el último partido de estos cuartos de final tenemos Estados Unidos versus Costa Rica. Una Estados Unidos que de la mano de Pochettino, debo decirlo que no estaba tan convencido de lo que era a principio de la Copa, pero poco a poco hemos visto que los chicos que ha traído Mauricio a lo que es esta Copa, que es cierto, muchos no son regulares, pero muchos han respondido. A mí me ha sorprendido mucho el caso de la defensa. Alex Freeman, Matt Arfsten, el propio Matt Freese en la portería me ha sorprendido mucho. Quizás Matt Freese no le han llegado tanto a portería, pero es el arquero con menos goles en la Copa. Solo ha recibido un gol, así que hay que señalarlo. Y en el caso del mediocampo, obviamente, Luca de la Torre, que ha tomado un rol de protagonista. Diego Luna, que quizás para muchos creo que ha sido de las notas más altas. El propio Patrick Aubignan, el propio Jack McGlynn. O sea, hemos tenido diferentes. Y también los revulsivos que tiene esta selección: Tyler Adams, Patson y Brendan Aronson. A verdad que Pochettino ha encontrado en los jóvenes quizás eso que quizás por el grupo también mucho grande que hay, pero Estados Unidos estaba obligado a pasar primero. Quizás no hemos visto el mayor potencial de Estados Unidos, pero se van a encontrar con un rival que sí lo va a exigir, que es el caso de Costa Rica, que es cierto, Costa Rica quizás viene bastante golpeada. Es cierto, Costa Rica tuvo una buena fase de grupos, pero viene con muchas bajas para este partido. Se habla que Juan Pablo Vargas no juegue, Manfred Ugalde está sancionado y Joseph Mora también está sancionado, y aparte Ariel Lassiter está lesionado. O sea que prácticamente el Piojo Herrera tiene un escenario bastante complicado para enfrentarse a una Estados Unidos que es favorita, pero de la Costa Rica hay que decirlo, está posiblemente el mejor jugador de la CONCACAF. Así de sencillo, en Keylor Navas. Y creo que si en el factor defensivo esta selección logra que el ataque de Estados Unidos sea nulo y ellos aprovechar la velocidad, porque hay que decir lo que hemos notado de Costa Rica es que es un ataque veloz. Quizás sin Manfred Ugalde sí pierden una pieza importante, pero lo que es Kenneth Vargas, el propio Andy Rojas, Alonso Martínez, que va a tener un rol la verdad bastante importante en este partido, el propio Yosimar Alcócer. También veremos si en caso tal Brandon Aguilera, que también es una de esas dudas, no se sabe si va a llegar. Ha sido también unos jugadores que la verdad tienen una buena copa, junto a Orlando Galo en lo que es esa zona de mediocampo. Y por parte de Estados Unidos, si vemos, quizás no ha tenido un rival tan difícil. El rival más difícil que tuvo Estados Unidos fue Arabia Saudita, y le costó. Y yo creo que Costa Rica le puede plantear un escenario, la verdad, muy parecido. Pero creo que Estados Unidos está obligado a pasar. Y
dentro de lo que cabe, Pochettino está obligado a que esta selección mínimo llegue a final, mínimo. Ya es otra parte lo de ganarla, pero Estados Unidos está obligado a pasar. Y por eso le damos el pase a Estados Unidos. Ojo, no me sorprende que Costa Rica dé la sorpresa, porque creo que Costa Rica, de los rivales que no son los no favoritos en las llaves, creo que es el que posiblemente tiene las posibilidades más altas de eliminar a su rival. Pero va a ser un partido, la verdad, es bastante complicado, pero por el escenario, para mí Estados Unidos está obligado a pasar a las semifinales. Y bueno, esto sería todo lo que ha sido este análisis. Sin duda, nos esperan grandes cosas en estos cuartos de finales. Te invito a que estés pendiente porque tendremos videos tanto en formato largo como en formato corto. Si hemos tenido quizá por algo de tiempo acá, no hemos hecho tantos videos de análisis tan extensos para lo que ha sido la fase de grupos, pero lo que serán los cuartos de finales, semifinales y obviamente la final, tendremos bastante contenido. Te leo en los comentarios a ver qué opinas. Si crees como nosotros que avanza Panamá, avanza México, avanza Canadá y avanza Estados Unidos. Eso sería todo. Y si te preguntas por qué se llama lecturas del balón simple, es porque el fútbol también se lee. Adiós.